Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Enfoque Bíblico, donde tratamos temas de tu interés desde la Biblia. Queremos hoy darle las gracias al Señor porque está compartiendo con nosotros una integrante del Ministerio Guerreros de Jesucristo y hermana nuestra en Cristo, nuestra querida Evelyn Briselis Hernández Peña. Bienvenida, Briselis. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Me siento muy bendecida por Dios y espero que esta tarde muchas personas sean bendecidas también. Amén. Qué bueno. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la continuación de nuestro tema, la paternidad de Dios. Si no te has puesto al día con este tema, si no sabes cómo reconocer la paternidad de Dios, te invitamos a que luego que veas esto, o lo puedes parar e irte a nuestro programa anterior de Enfoque Bíblico, para que puedas ponerte al día y puedas conectar con esta segunda parte de nuestro programa. Damos gracias a Dios porque llegamos a ustedes gracias a su provisión y a los medios ACN. Estamos disponibles para ti en www.mediosacn.com y en Instagram como Medios ACN. También gracias al Ministerio Guerreros de Jesucristo, donde estamos contigo en Facebook como Ministerio Guerreros de Jesucristo RD y en Instagram como Guerreros de Jesucristo RD. Así que vamos a seguir disfrutando de este maravilloso tema sobre la paternidad de Dios. Hoy vamos a continuar con las 3 cualidades de Dios que nos faltaron en el programa anterior, y la cualidad que vamos a tocar en este momento es que el Padre, nuestro Padre Celestial, perdona nuestras ofensas. El Señor te recibe como tú estás. El Señor perdona tus pecados, perdona tus ofensas. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, los versículos 14 y 15. La Biblia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos perdona, pero Él espera que nosotros como sus hijos perdonemos también a los demás. Dios espera que nosotros imitemos esta cualidad y nos dice en diferentes versículos de la Biblia, no solamente Mateo, no solamente Jesús habló de esto, Pablo también lo hizo. El Señor quiere que nosotros perdonemos y entonces Él perdonará nuestras ofensas. Precisamente esa es la idea que hemos venido trayendo con los últimos 2 programas, en el que el sábado antepasado se estuvo hablando de hijos o criatura, o sea, cómo yo identifico que soy criatura o que soy hijo. Entonces venimos la semana pasada con la paternidad de Dios, o sea, cuáles son esas características, esas cualidades en las que podemos ver y notar que Dios es todas estas cosas. Y mira cómo, qué tan claro Jesús lo menciona, lo deja saber. O sea, ¿tú quieres recibir perdón? Perdona. ¿Por qué? Porque el Padre te ha perdonado. Pero este perdón no es el perdón de la justificación, no es el perdón del que cuando nosotros vinimos a los pies del Señor y nos arrepentimos, no, este perdón es del cuando nosotros le fallamos a Dios en tal o cual situación, con un mal hábito, con un mal comportamiento, con una mala actitud. Porque ya ese perdón que nosotros pedimos para recibir la salvación y para que nuestros nombres se hayan inscritos en el libro de la vida, lo hacemos una sola vez. Es que, llega a mi mente una escena de la película Prueba de Fuego, que cuando el padre del chico está hablando con él y él se está quejando de su esposa, porque su esposa hace muchísimas cosas que a él no le agradan, él comienza a decirle, tú sabes lo que es que tú a una gente la tratas bien, que tú estás detrás de esa persona, que tú buscas a esa persona constantemente, que tú estás detrás de esa persona y esa persona no te hace caso. Y el papá viene y se para al lado de la cruz, cruza los brazos y lo mira. Y él se ve con una confrontación tan grande que él termina decidiendo aceptar a Cristo en su vida. O sea,
el perdón es tan importante. Nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Y el Señor quiere que nosotros nos veamos en ese espejo y aprendamos que esa es una puerta que se nos abre. Porque cuando nosotros guardamos algo en el corazón, pesa. O sea, vivir con un rencor, vivir con una mala actitud hacia una persona o hacia algo, eso nos hace mucho daño. Y por eso esa es una cualidad de Él como padre, porque todo padre, que nosotros que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos pueden hacer algo mal, pueden hacer una rabieta, pueden hasta desobedecernos por gusto. Y nosotros sabemos que cuando le ponemos el castigo y cuando ellos reflexionan y vienen y dicen, papi, ya yo entendí, o mami, perdóname porque sé que lo hice mal, nosotros perdonamos. Y perdonamos que no se lo volvemos a recordar. Entonces, ¿cuánto más el Señor, que quiere darnos vida eterna, que quiere que reinemos con Él, cuánto más Él no hará por nosotros sus hijos? La Biblia dice que el Señor permite que salga su sol sobre justos e injustos. Entonces, si somos hijos de Dios, en nosotros debe haber esa cualidad del Señor que muestra que se trata de Dios. Una persona que no tiene a Dios no perdona, porque como tú mencionabas, el perdón no es tan fácil. Son cosas que se te clavan en el corazón, se vuelven raíces de amargura. Entonces, el Hijo de Dios suelta esas cosas, perdona y entiende lo que es el perdón porque lo ha recibido de su Padre, que es nuestro Señor. Así es, y precisamente por eso es que no es opcional. El perdón no es si queremos, si podemos, debemos perdonar. O sea que es imperativo. Es imperativo. Ese es el énfasis del verso. O sea, de esas cosas porque tenemos enseñanzas en la Biblia como no todo me es lícito, no me dejaré llevar. Hay cosas que son opcionales, que tú quieres. Exacto, pero que al final, como quiera, afectan tu vida espiritual. Pero aquí es perdona, sí o sí. No es que, no importa, porque Dios sabe que nosotros como seres humanos vamos a poner en una balanza las ofensas que nos hagan. Entonces, bueno, yo perdono tal cosa, pero no perdono lo otro. Bueno, eso fue una mentirita piadosa, pero no se burló de mí. Entonces, me habló mentira, se burló de mí y habló a mis espaldas. Y hay una frase muy conocida en el mundo que dice, yo perdono, pero yo no olvido. Eso mismo era lo que yo iba a decir. Nosotros, el ser humano, suele ser rencorita. Lamentablemente, tú dices, sí, está bien, yo me olvidé de eso, pero no te apures, que yo me acuerdo que tú hiciste. Exacto. O vuélvemelo a hacer otra vez para que tú me lo haces de nuevo. Pero el Padre no. El Padre toma las ofensas, tú pides perdón y eso es lanzado al abismo. No me acuerdo más de lo que hiciste. Y si tú llega algún recuerdo o si viene algo donde tú te sientes comprometido porque te están recordando un pasado, eso es el enemigo. Porque el enemigo eso es lo que hace. Él vive recordándonos a nosotros el pasado para que nosotros vivamos ahí, con ese yugo dentro de nosotros. Pero lo que al enemigo más le molesta es eso. Porque nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos redención. Y él no tuvo perdón ni redención cuando fue echado del cielo. Tenemos que tener bien presentes que si nosotros venimos a los pies del Señor y reconocemos nuestras faltas, o sea, nuestro pecado, y decimos, bueno, yo quiero acercarme al Padre, pero la única forma, la única puerta, el único camino de entrada al Padre es el Hijo. Entonces, el Hijo dice, ok, pide perdón por tus ofensas, que ya yo pagué el precio que tú tenías que pagar. Pero entonces, tenemos que cuidarnos de no entrar en el mismo error de los fariseos y saduceos. Siempre hago énfasis en que cuando Jesús decía que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y los saduceos, no entraremos al reino de los cielos. Y eso es algo a lo que debemos de desglosar bien y reflexionar cada vez que podamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos comportado como los fariseos y los saduceos, criticando ese comportamiento hipócrita, nada sincero, nada honesto, y al mismo tiempo muy religioso, sepulcros blanqueados,
Entonces aquí entra el perdón genuino, porque ok, tú dices, bueno, vamos a perdonar porque estamos delante de tal o cual persona, estamos delante de los pastores y hay que dar, aunque sea dar la pantalla de que sí, no, el varón es un hombre consagrado, pero Dios sabe lo que está pasando en tu corazón. Entonces, valdría más, por decirlo así, una actitud que aunque ese momento tú te encuentres enojado con una persona por todo lo cual razón, que tú en ese momento no quieras estrechar la mano y que luego la hagas sinceramente, a que lo hagas porque estás delante de autoridades eclesiásticas. Hipócritamente. Sí, entonces, son cosas que debemos de cuidar y que, óyeme, si hay características, hay rasgos físicos, a veces hasta fisiológicos, que los hijos tienen de los padres. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque al nuestros nombres encontrarse inscritos en el libro de la vida, recibimos la paternidad de Dios. O sea, Él nos adopta. Y al adoptarnos, esas cualidades no es que pasan automáticamente a nosotros, sino que nosotros con un estudio sincero y honesto de la palabra de Dios, encontramos cómo es el carácter de Dios. Entonces, a través de su palabra, Dios se revela a nuestras vidas. Y aquí tenemos entonces como resultado, tú te sientas en una silla y comienzas a pensar, wow, pero yo me comporto de tal o cual manera, me comporto de tal o cual forma. Cuando me dicen esto, digo lo otro. Y encontramos que es un carácter, una actitud, un comportamiento muy diferente al que el Padre Celestial anhela y desea de nosotros. Así es, te recordamos que nosotros estamos hablando acerca de la paternidad de Dios, que es la segunda parte. Tienes que ir a ver la primera. Estamos aquí en YouTube por medios ACN para que puedas tener todas estas enseñanzas que estamos trayendo a tu vida. Y si quieres conocer un poco más de nosotros, por supuesto, acércate a nosotros. Ve a Instagram, para que puedas gozar de muchas informaciones que estaremos mandando en @Guerreros de Jesucristo RD. Y claro, también te puedes acercar a nosotros por medio de www.mediosacn.com. Vamos a seguir con esta interesante charla acerca de la paternidad de Dios. Vamos a ver otra cualidad interesantísima de nuestro Padre Celestial. Exacto. Ahora vamos a entrar a la tercera cualidad, que es el Padre provee nuestras necesidades. La que le gusta a todo el mundo. No, y que el perdón, diría, bueno, el perdón es algo difícil, realmente no es sencillo perdonar. Pero yo pondría extra al lado del perdón. Sí, porque es muy difícil tú creer cuando no hay. ¿Por qué? Luego les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué la colocaría al lado de perdón, que sonaría o parecería no ser tan difícil, que más difícil que perdonar. Y vámonos al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, versos 26 al 32. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian de todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Aquí hay una particularidad en el pensamiento hebreo, y es que Jesús comienza de menor a mayor. O sea, Él comienza usando las cosas sencillas.
Bueno, mira la naturaleza, mira las aves, mira la que no trabajan ni hilan, y yo que de todos modos las alimento. Pero no estamos llamando, o sea, el mismo Jesús no está llamando a una vagancia. O sea, no está llamando a que le va a dar de comer al vago, al perezoso. ¿Por qué? Porque aunque las aves no trabajan ni hilan, pero se mueven de un lado a otro, vuelan de un lado a otro y construyen sus nidos. Y así buscan la comida. Y buscan la comida. Entonces, con todo esto, nosotros debemos de trabajar y poner de nuestra parte. Incluso el mismo apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Y digo, como decía anteriormente, que la colocaría al lado de perdón. ¿Por qué? Porque aunque es difícil, sí es difícil perdonar y es un proceso, pero el nosotros manejar nuestra confianza en Dios, el nosotros poner nuestra confianza en Dios. Y cuando hablamos de poner nuestra confianza en Dios, hablamos de que cuando simple y sencillamente tú no sientes que algo está en tus manos. O sea, esa sensación quizás pueda ser la más terrible que un ser humano pueda sentir, el no sentir que algo escapa de su mano. Ya entiendo por qué decías que lo ponías al lado del perdón, porque yo mencioné cuando tú dijiste que la cualidad era que el Padre nos provee, que todo el mundo le gusta eso, porque Dios, de acuerdo a sus riquezas... A todo el mundo le gusta, pero no piden. De acuerdo a sus riquezas en gloria. No gloria, piden ni confían. Exacto. De acuerdo a sus riquezas en gloria, el Padre nos da. Y esa es una bendición. Dios no da poco, Él da en abundancia. Pero la confianza, cuando tú ves que tus hijos no tienen leche, tú decir, yo me voy a encarar a orar porque el Jehová me va a mandar la leche. Pero Dios es que te la va a mandar, aunque sea un trabajo que llegue, es Dios que va a suplir. Entonces, es difícil, pero es una cualidad que todo el mundo debería de estudiarla y de aprendérsela y como tatuárnosla en el cuerpo. Decir, el Padre provee, todo va a estar en sus manos porque el Padre es el que provee. Así es. No, y que realmente también aquí hablamos de autosuficiencia. O sea, cuando tú, nuestro esfuerzo autodirigido nos causa solamente cansancio y frustración. Pero nuestro esfuerzo dirigido por Dios nos lleva al éxito. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Total y completa dependencia de Él. O sea, podemos mencionar 2 ejemplos. Jesús estaba con los discípulos. ¿Tuvieron hambre? ¿A quién fueron? ¿Dónde los saduceos a pedirle? No. ¿Tuvieron miedo? Fueron donde Jesús. ¿Tuvieron sed? Fueron donde Jesús. ¿Qué vamos a hacer con tal o cual situación? Maestro, dinos qué hacer. Entonces, ellos estuvieron con Jesús, pero simplemente era de manera, aunque Él estaba de manera corporal con ellos, Él sigue con nosotros, no corporal, pero sí su espíritu. Entonces, la pregunta es, porque esto es un ejercicio. O sea, no vamos a confiar ni a querer de la noche a la mañana. No nos vamos a levantar hoy y hoy yo voy a decir, hoy yo voy a confiar en Dios. Y todo va a salir bien. Sí, probablemente hoy la nevera está llena. No, y también es cuestión de fe. Porque al momento de tú tener una necesidad o al momento de tú tener una situación, tú tienes que creer para que Dios actúe. Porque si tú no crees que Dios está actuando, tú no vas a ver ni a Dios supliéndote, ni tampoco vas a tener la paz y la tranquilidad de que va a venir la provisión. Porque hay hay un viejo cuento de una señora que llama a una emisora a dar una ofrenda, porque en la emisora hay un maratón y dicen, Dios te va a bendecir grandemente si tú ofrendas, y la señora lo único que tenía lo ofrendó y dijo, bueno, Señor, yo te lo voy a ofrendar. Y una persona malintencionada que estaba escuchando la emisora le dice a sus empleados, vayan a hacer una compra y llévensela a esa señora y díganle que fue el diablo que se la mandó, a veces ella la va a coger. Y cuando la señora viene y recibe la compra, le dicen, ¿y usted no sabe quién se la mandó? Y ella, no, yo no tengo que saber quién me la mandó. Porque cuando
cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. O sea, tú tienes una seguridad de que Él va a suplirte. Tú tienes una seguridad de que Él se va a manifestar. El medio en el que Él lo haga, no lo sabemos. Pero sí sabemos que va a haber una manifestación de parte de Dios. Él sabe que tú estás confiando. Él sabe que tú tienes fe y con tu fe lo agradas. Y como lo estás agradando, el Padre va a ser fiel todo el tiempo y lo vas a ver. Amén. Todo el tiempo Él va, porque Dios nos suple todo el tiempo. Pero cuando nosotros confiamos en Él, vemos su provisión de una manera diferente. Y es porque lo estamos agradando. Sin fe es imposible. Así es. Es el primer Así paso. es. Y el segundo ejemplo que que quiero mencionar, o sea, nosotros tenemos hijos. Con el trato, según ellos van creciendo, van avanzando los meses, uno va identificando cuando es hambre, cuando es calor, cuando está incómodo por tal o cual situación, pero ya cuando ellos pueden hablar, que dicen hambre, sueño, baño, pipí, o sea, ¿a quién van? No van donde la vecina, no van donde el amigo, papá o mamá. Esos son los que resuelven. Esos son los que ellos están seguros que van a resolver su necesidad. Entonces, aquí la pregunta es, cada vez que nosotros tenemos una necesidad, una dificultad, sea de salud, sea mental, sea física, sea cual sea la problemática de la cual estamos enfrentando, ¿vamos donde el padre primero? ¿O vamos donde el amigo? ¿O donde el prestamista? ¿O vamos donde el banco? Al banco. Y ese punto solamente lo entienden los hijos. Las criaturas no entienden ese punto, porque las criaturas no saben esa dependencia, sino que tengo hambre, busco mi comida, tengo sed, busco mi agua. Pero recuerda que hay una conciencia que Dios pone en el hombre. A pesar de estar sumidos en delitos y pecados, hay una conciencia que Dios pone en el hombre. Este mismo ejemplo que yo te estoy mencionando, muchos inconversos pueden llegar a esa conclusión. Entonces ellos dicen, bueno, pero si mi hijo viene a mí y me pide, yo puedo ir donde Dios, no siendo hijos. Entonces, imagínate nosotros, por eso es que él más adelante dice, por eso es que los gentiles andan tras todas estas cosas, porque ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, o vamos a decirlo así, los que no lo conocían. En un término más despectivo, como lo tenían los judíos de los samaritanos, los perros, como lo describían. Vamos a dejarlo con la parte primera, que suena más bonito. Bueno, esto está muy interesante, este debate. Y si tú quieres saber más acerca de la conciencia, si somos hijos o criaturas, todas esas cosas, tú puedes disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti en Enfoque Bíblico. Dale un poquito más para atrás para que puedas ver los otros estudios que hemos estado tratando aquí con relación a esos temas, porque ya hemos hablado de la conciencia, hemos hablado también de lo que es ser hijo o criatura de Dios. Y si todavía tienes alguna lagunita, pues corre para el video para que lo puedas ver y puedas aprender un poco más de estos temas. Y también tenemos lo que es la primera parte de esta paternidad de Dios, que también la das un poquito más para atrás y también puedes encontrar el video. Y es tremendo lo que estamos hablando aquí ahora, porque en esto entra entonces lo que es cuando nosotros queremos que Dios se glorifique y no entendemos lo que Él nos quiere enseñar. Entonces ahí entra lo que es la quinta cualidad que el Señor tiene como Padre, que no le gusta a muchos, pero que es necesaria, y es que Él disciplina. Nosotros sabemos que ahora mismo el modo de criar ha cambiado. Como se criaba en los 80 o en los 70, eso ya no se usa ahora, porque en ese tiempo los padres tenían más dominio, vamos a decirlo así, porque a un muchacho se le podía dar una pela, a un muchacho se le podía poner de castigo hincao, o sea, hay muchas cosas que se podrían utilizar para la disciplina. Hoy en día, un padre no puede darle a un niño porque el niño puede denunciar al papá por maltrato. Un padre no puede hablarle duro al muchacho porque entonces hiere sus sentimientos emocionales y lo marca para toda la vida. Y hay muchas cosas que los padres tienen que ir lidiando. Sin embargo, nuestro Padre usa el mismo método para disciplinarnos.
cual usted puede ir a la Biblia y usted puede ver que Él disciplina, que Él nos moldea. Y vamos a estar leyendo para entender un poquito más de esta cualidad en el libro de Hebreos capítulo 12, del verso 5 al 11. Coge tu Biblia y ven conmigo a leer esta porción y vamos a hablar un poquito. Dice lo siguiente bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito la cita para ti que estás anotando en tu casa. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Dice lo siguiente. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Quiero decirte que mencionar que Dios disciplina no significa que no sea un Dios de amor ni un Dios compasivo. Ni tampoco que al decir que Dios va a azotar, vamos a decir que Dios nos va a mantener a nosotros en un constante sufrimiento porque en todo momento tenemos que ser moldeados. No significa eso, pero sí significa que cuando tú haces mal, Él te va a reprender. Reprender no es como nosotros hemos visto en muchas iglesias que se reprende al enemigo. Te reprendo en el nombre de Jesús. No. En este contexto, reprender es llamarte la atención. Reprender es amonestarte, decirte que algo está mal. Y Dios siempre nos va a alinear a sus mandamientos. En otros casos, hasta avergonzar. Sí. Realmente. Eso es importante mencionarlo, porque nosotros somos especiales, que somos muy cabeza dura. El ser humano es muy cabeza dura, le gusta hacer lo que entiende que tiene que hacer. Y no es así. Y mira cómo la Biblia es tan sabia que pone el ejemplo de los padres, como comencé hablando al principio. Tenemos nuestros padres terrenales, que nos daban en los tiempos de nosotros hacia atrás, se daban unas pelas. Yo nada más me oigo las personas de mi generación anterior que dicen, no, porque a mí me daban con una varita de guayaba, que eso picaba. O que no, que a mí me encueraban y me daban mi correazo mojado para que me doliera maduro. Señores, ahora no se hace nada de eso. Pero esos son dolores. Inclusive la Biblia dice que es mejor que no caiga el Señor que tiene misericordia a que no caiga la mano del hombre que no tiene misericordia. Entonces Dios quiere moldearnos. Y mencionando estos castigos no significa que Dios va a venir y nos va a azotar. Porque Él no hace eso. Porque Él viene con una manera tan dulce para llamarnos la atención que nosotros también nos sentimos cuando el Señor nos disciplina. Su disciplina es con amor. Su disciplina es con amor. Y yo, por ejemplo, puedo decir, en mi casa, cuando llega mi esposo y corrige a nuestro hijo más chiquito, que tiene 2 años, le habla fuerte, le habla con autoridad. El niño llora y va donde mí para que yo lo consuele, buscando un consuelo. Pero a los 2 minutos, él va donde su papá para que lo cargue, para que lo mime, para que lo bese y le cae a besito, porque aún en la disciplina está el amor involucrado, aún en el castigo, aún en ese sufrimiento que vino para moldear tu vida, Dios te muestra su amor. Y así los padres, porque ningún padre le da a su hijo para dejarlo lisiado o le da a su hijo para hacerle un daño. Es con amor. Ahora tengo que disciplinarte, porque si te dejo así, entonces en el futuro te va a hacer daño. En el futuro vas a sufrir las consecuencias de eso que hiciste mal ahora. Y precisamente por eso es que viene la disciplina, porque nos ama. Y decíamos en el programa pasado que venimos a los pies del Señor, somos hijos, pero no andamos de nuestra cuenta,
O sea, nosotros no andamos haciendo lo que nos da la gana, sino que caminamos bajo esa voluntad. Entonces, si nos desviamos a diestra o a siniestra, a la derecha o a la izquierda, nos vamos a encontrar con la vara de Dios. Entonces, si no andamos en santidad, si andamos adulterando, fornicando, hablando mentira, si diciendo que somos cristianos y que somos hijos de Dios, esperemos que esa disciplina viene. Pero, como dice la Biblia, la maldición no viene sin causa. O sea, por andar en pecado, llega un tiempo e ignorar la voz de Dios, el consejo de Dios, viene un tiempo de ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque al ignorar la voz de Dios y dejarla pasar por alto, llegará un momento en que Dios mismo podrá hablarnos audiblemente y no vamos a escuchar ni vamos a entender. Entonces, de repente llega la calamidad. De repente llega vamos a decirlo así, el desempleo. Y este tema es un poco delicado. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se han descarriado en una disciplina. Otros cristianos se han descarriado por no aceptar la corrección de Dios, creyendo que es otra situación o otra circunstancia. Entonces, Dios mismo es quien nos moldea, Dios mismo es quien nos guía, Dios mismo es quien nos toma de la mano, como leamos en el libro de Oseas también, cuando dábamos la introducción al tema, en el que, como él dice, yo tomé tu mano, Efraín. O sea, y para este tipo de situaciones, incluso, esto puede llegar con una simple oración. En el momento, ¿cuál es la oración? Dicen por ahí que la oración más peligrosa que un cristiano puede hacer es pedirle al Señor que lo cambie, que lo transforme. Hay un medio por excelencia que tiene el Señor para trabajar nuestras vidas. Sí, que no le gusta a nadie. El sufrimiento. El sufrimiento es la herramienta por excelencia para hacernos mejores hombres y mejores mujeres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano solamente entiende cuando está dentro de cuatro paredes y Dios. Claro, y ahí entra lo que tú estabas diciendo sobre que a veces lo deja pasar vergüenza. Porque cuántas personas, cuántos cristianos, sobre todo donde hay actividades, uno se puede dar cuenta que hay actividades que viene y se manifiesta un espíritu inmundo y quiere venir el que mata a mi tío o el que creen que mata a mi tío a reprender el espíritu. Y cuando tú vienes a ver lo que hace ese espíritu, es que entra en conversación con él y hasta le saca en cara muchísimas cosas. Eso se ha visto. Entonces, Dios permite ciertas situaciones para que nosotros pisemos tierra y veamos que Él no es un juego, que Él es real. Porque también hay gente viviendo doble vida. Estoy dentro de la iglesia y yo soy un cristiano modelo porque me conviene serlo, pero yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que debe de hacer un cristiano. No lo que me da la gana, lo que me da la gana. Yo vivo mi vida como me da la gana, pero voy a la iglesia porque necesito de Dios. Yo necesito estar segura con Dios, pero en mi casa yo soy yo misma. Pero entonces, y ahí viene el problema. Como somos hijos y no bastardos, recibimos la disciplina. Exacto. La corrección. Entonces, Dios hará lo que esté en sus manos. ¿Para qué? Para cambiarnos y para transformarnos. Y siempre debemos de entender, ver la naturaleza, ver los animales, ver que las especies que no fueron capaces de adaptarse a su medio ambiente están extintas, murieron. Entonces, las especies que se adaptaron a su ambiente sobrevivieron y pudieron de una forma u otra sobrevivir al intenso, por ejemplo, al intenso calor que hay en el desierto durante el día, a las altas temperaturas que hay, o al invierno en el caso del Polo Norte, o en el caso de, que no se menciona mucho, pero que también son zonas casi inhabitables en una zona de Siberia, en Rusia, si la memoria no me falla, en que son ambientes total y completamente inhóspitos para el ser humano, pero en esos lugares hay vida. Entonces, la vida
va cambiando. La misma naturaleza nos lo enseña. Va evolucionando. Entonces, cuando nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, no nos vamos adaptando a ese llamado, a esa disciplina, vamos a morir en el camino. A morir hasta que decidamos salir ¿de qué? De esa mala actitud, de ese mal comportamiento, hasta que entendamos que no fue Maciel, Dios utilizó a Maciel para tratarme a mí. Dios utiliza a las personas también, ¿para qué? Para que de una manera u otra, a través de las pruebas, claro, siempre y cuando la Biblia es bien clara cuando diferencia las pruebas de las tentaciones, las pruebas es para sacar algo bueno y las tentaciones es para sacar algo malo. Debemos hablar de eso aquí, prueba o tentación. Exacto. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Exacto. Entonces, son cosas que, sin importar cuál sea la situación, debemos de entender y buscar a Dios en oración. Y sea cual sea la situación, pedirle discernimiento primeramente a Dios. Porque encontramos con gente también que han recibido disciplina de sus pastores. Y el pastor es el que está mal. Y se van de la iglesia. Se van de la iglesia porque entienden que no deben de recibir la disciplina. Exacto. Lamentablemente. Así es. Bueno, este programa es un programa que está muy repleto de bendición por todos los lados. Porque hemos visto que el Señor nos ama. Que es un papá que cubre nuestras necesidades, es un papá que disciplina, pero es un papá que perdona, un papá que nos ama con todo el amor del mundo, que no escatimó su amor para Él venir a nosotros a amarnos. ¡Qué lindo! Así es. Y hoy tenemos una invitación para todas las personas que nos ven, porque no queremos que la paternidad de Dios pase simplemente así como de largo por nosotros, sino que podamos vivir bajo la cobertura de la Biblia, que hay un solo camino para llegar al Padre, una sola forma, y es a través de Jesús. Ya Jesús pagó el precio por tus pecados, por mis pecados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros tenemos que creer en Jesús, aferrarnos a Jesús, conocer a Jesús para llegar a vivir la paternidad de Dios. Si todavía no has conocido la paternidad del Señor, si todavía no te has sentido bajo esa cobertura, hoy es el día. Este fue el momento que el Señor preparó para que tú recibas su amor y su paternidad. Simplemente cree en Jesús. Confiésalo con tu boca. Yo creo en Jesús. Yo quiero a Jesús en mi corazón. Yo quiero a Jesús en mi vida. Y Él vendrá y Él obrará en tu vida. Y las cosas que tú no puedes manejar, las cosas que tú no puedes cambiar, Jesús lo hará. El libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es nuestro deseo como guerreros de Jesucristo que tú de su paternidad. Dios les bendiga en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a aprovechar la visita de nuestra hermana en Cristo, Briselis, para elevar una oración, para terminar, despedirnos con esa oración, para pedirle al Padre por ti, para que tú puedas encontrar el camino, si no lo has encontrado, hacia el Padre Celestial, que tú recibas esa paternidad, que no haya nada que pueda impedirte, que tú puedas alcanzar todos estos beneficios hermosos de ser hijo de Dios y que pases a nuestra familia. Recordándote que estamos cerquita de ti, solo con un clic, www.mediosacn.com, y en Instagram estamos Guerreros de Jesucristo RD, Facebook Ministerio Guerreros de Jesucristo RD. Escríbenos, vamos a estar atentos a ti.
comienza a seguirnos para que recibas de parte del Señor y nos vamos a despedir con esta hermosa oración con nuestra querida Briselis. Amén. Oremos. Padre Celestial, en este momento, Señor, agradecemos, Dios, la oportunidad que tú nos das de orar por todas las personas que están mirando en este momento este programa. Señor, queremos pedirte por esas vidas. Queremos pedirte, Padre, que puedan sentir tu amor, que puedan sentir tu llamado, que puedan sentir, oh Dios, que tú no por casualidad les has permitido escuchar tus cualidades, les has permitido escuchar tu paternidad. Padre, queremos que tu Santo Espíritu ministre ahora los corazones, ministre ahora cada una de las vidas que nos ven. Señor, que puedan encontrarte, que puedan abrazarte, que puedan encontrar en ti, oh Dios, todo lo que están necesitando, que seas tú, Señor, su Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has ayudado, porque hasta aquí nos has bendecido y nos has dirigido. Y creemos que muchas personas van a ser impactadas con tu palabra. Creemos que vas a bendecir muchas vidas y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos en un próximo encuentro de Enfoque Bíblico. Dios te bendiga. Amén.